genial. Verá, vamos primero a esto, yo doy la bienvenida, vamos a propaganda y de ahí volvemos. Sí, doctor. Ya, Vamos al aire. usted me avisa. Ya estamos al aire. ¿Ah, ya? Un ratito. Somos Obsesión Radio. Permítenos trabajar contigo. Anúnciate con nosotros. Podemos hacer que nuestros seguidores conozcan tu producto, negocio o marca. Publicita con calidad. Llega a los oídos de todos. Haz conocer tu negocio. Tenemos el mejor precio radial publicitario. Comunícate al 0984-499-266. Visita nuestra página www.obsesionradio.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Obsesión Radio. Contáctanos, estaremos gustosos de servirte. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido F, educativo, formativo y cultural. Buenas noches con todos quienes nos están escuchando. Este es su programa de todos los martes, Cápsulas Neurológicas. Les damos la bienvenida a este programa del día de hoy, que va a ser un programa un poco más corto de lo normal, pero no menos interesante. Queremos que nos acompañen. El día de hoy estaremos hablando de enfermedad cerebrovascular. Haremos un programa muy interesante en vista de unos cuantos pacientes que he tenido a lo largo de esta semana. Pues hablaremos de cosas muy prácticas que van a servirles a ustedes para poder prevenir y que estemos atentos a las complicaciones que podemos hacer para ayudar a que nuestros familiares puedan superar la enfermedad cerebrovascular. Acompáñenos este y todos los martes en este su programa Cápsulas Neurológicas. No te desconectes de la señal de Obsesión Radio. Enseguida volvemos. Inicio del espacio publicitario. Los mejores ingredientes, la mejor sazón de la cocina internacional y una atención cálida hacen de Danquido el mejor lugar de Cuenca para disfrutar de los más ricos burritos, tacos y hot dogs. Además, Danquido ofrece una variedad de snacks como nachos con queso, la rica carroza mexicana y las más dulces y saludables bebidas. Danquido, auspiciante de Obsesión Radio, se encuentra junto al Parque de San Blas, calle Manuel Vega, esquina. Servicio a domicilio llamando al 283-9982. Nuestros auspiciantes confían en nosotros porque hacemos que nuestros seguidores conozcan tu producto, negocio o marca. Fin del espacio publicitario. Bueno, y entonces vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Como ya habíamos hablado en programas anteriores, la enfermedad cerebrovascular es aquella enfermedad en la que existe un trastorno relacionado con los vasos sanguíneos que llegan al encéfalo, es decir, al cerebro, ¿verdad? Decíamos en primera instancia que podría ser una enfermedad cerebrovascular isquémica, es decir, un infarto cerebral, aquella enfermedad en la que la sangre no llega adecuadamente a un área específica del encéfalo y esta área muere, o por el contrario tenemos las hemorragias intraparenquimatosas o hemorragias cerebrales, que son aquellas lesiones en las que el vaso sanguíneo por A o B circunstancia sufre una ruptura y la sangre se desborda al interior del encéfalo y se produce una hemorragia. Esto es lo que se conoce comúnmente con el nombre de hemorragia intraparenquimatosa, o como comúnmente le llamamos o lo llaman por lo general derrame cerebral. Esto se puede dar a cualquier edad. Estamos haciendo un pequeño resumen de los programas anteriores. Se puede presentar a cualquier edad. Obviamente, dependiendo de la edad, las causas son diferentes. Se puede presentar en la infancia,
en la adolescencia, en la edad adulta temprana y en la adulta tardía. Y obviamente en las personas de la tercera edad. Dependiendo de la edad, las causas son diferentes. En las personas adultas, en los adolescentes, en los infantes, en los adultos jóvenes, sí, las causas más comunes de hemorragias se producen debido a la ruptura de que de las famosas malformaciones arteriovenosas, o también se puede dar debido a la ruptura de aneurismas cerebrales, que ese es un tema bastante conocido, que ese es un tema bastante temido también, porque por las consecuencias que son muchas veces letales de la ruptura de estas lesiones o malformaciones arteriovenosas, que obviamente son lesiones, sobre todo las malformaciones arteriovenosas, son lesiones con las que las personas nacen. Es un bebé, una persona en la que los vasos sanguíneos no se diferenciaron adecuadamente en el periodo de la gestación, y entonces conforme vamos creciendo, esos vasos sanguíneos se forman como un nido enredado de vasos sanguíneos, y el rato menos pensado se rompen y producen una hemorragia, ¿verdad? Tanto en los niños, en los adolescentes y en los adultos jóvenes, investigar las causas de los infartos cerebrales y de las hemorragias cerebrales es de suma importancia. ¿Por qué? Porque corren o tienen un alto riesgo de volver a repetirse. Y obviamente, mientras más eventos cerebrovasculares tengamos, lo que tenemos son mayor número de secuelas. Por lo general, en las personas adultas jóvenes tienen una tasa de recuperación muy buena. Es por eso que después de un adulto joven, un adolescente, un niño que ha sufrido un infarto o una hemorragia y estuvo muy, muy grave, y a los pocos meses nosotros le vemos y está nuevamente caminando, y está nuevamente conversando, y decimos, wow, que fue esto algo leve porque ya se encuentra bien. Sin embargo, es importante recalcar que tenemos neuroplasticidad, es decir, que cuando somos jóvenes, nuestras neuronas tienen una capacidad increíble para adoptar funciones que no les toca. Entonces, mientras más jóvenes somos, nuestra neuroplasticidad se expresa de mejor manera. Es por eso que la recuperación es tan rápida, hecho que no sucede cuando somos adultos mayores o cuando ya somos personas adultas mayores de 50 años. Y por eso es que la recuperación tarda un poco más. Cuando ya hablamos de los adultos mayores o de personas mayores de 50 años, pues las causas más comunes de la enfermedad cerebrovascular, habíamos dicho que era la diabetes, que era la hipertensión, las dislipidemias, que estaban relacionados estos eventos directamente ¿con qué? Con el sedentarismo, con la obesidad, con la falta de ejercicio, con la malnutrición. Entonces, el día de hoy yo quiero realmente hacer un enfoque bastante interesante en cuanto a las consecuencias. ¿Qué es lo que sucede? Si bien podemos nosotros identificar de forma rápida, de forma objetiva, si bien ya llegamos con nuestro familiar, con nuestro abuelito, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro esposo, hemos llegado a una casa de salud y ya nos han dado un diagnóstico de enfermedad cerebrovascular, el día de hoy quiero hablar, ¿qué tengo que esperar yo? ¿Qué puedo esperar yo de la enfermedad cerebrovascular? ¿Es realmente tan grave? Todas las personas que sufren enfermedad cerebrovascular van a fallecer. ¿Qué puedo yo hacer para qué? Para mejorar la calidad de vida de mi familiar, de la persona que amo, de mi hijo, de mi mamá. Es sumamente interesante hablar de cuáles son las consecuencias, de cuáles son las complicaciones que tiene una persona que ha padecido una enfermedad cerebrovascular. Entonces vamos a enfocarnos a eso. Si bien ya habíamos hablado que pueden ser eventos isquémicos o hemorrágicos, los signos y los síntomas son muy, muy, muy parecidos. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, cuando hablamos de signos y síntomas muy parecidos, muchísimos se identifican o se manifiestan de primera con trastornos de la fuerza muscular. Personas que pierden por completo la fuerza muscular de una de las dos extremidades o de un hemicuerpo, ¿verdad? Tenemos trastornos del habla, problemas de la visión, trastornos del lenguaje, problemas del equilibrio. Y entonces los síntomas están instaurados. O
Por el contrario, tenemos personas que se mueven, que hablan, pero tienen comprometidas las funciones mentales superiores. ¿Qué son las funciones mentales superiores? Personas que no me reconocen, personas que no identifican la derecha y la izquierda, que han perdido su capacidad para calcular, que han perdido su capacidad para nominar, que han perdido su capacidad, por ejemplo, para reconocer objetos de forma conjunta, ¿verdad? Y entonces yo ni siquiera me di cuenta que hizo un infarto, yo ni siquiera me di cuenta que tenía algún trastorno, hasta que de pronto le decía, levanta tu mano izquierda, y no tenía idea cuál era la mano izquierda. O yo me empecé a dar cuenta de que tenía un problema cuando se fue a la tienda y trató de comprar y ya no sabía calcular, y eso fue algo que se instauró de la noche a la mañana. Entonces, como nos podemos dar cuenta, los síntomas que presentan son muy variados y pueden ir desde síntomas muy graves, es decir, que se manifiestan con síntomas que le pueden hacer que ingrese a una unidad de cuidados intensivos de forma inmediata, hasta síntomas que pueden hacer que la persona esté en su casa tranquila 5, 10, 15 días y no nos demos cuenta que lo que tuvo fue un infarto cerebral. Cabe recalcar que las hemorragias cerebrales son de muchísimo más cuidado, que requieren por lo general siempre hospitalización, y obviamente las tasas de mortalidad dentro de los primeros días son elevadísimas porque la sangre tiene un factor irritativo muy importante y obviamente cursan con convulsiones de manera mucho más fácil que los trastornos isquémicos o los famosos infartos cerebrales. Entonces, cuando yo tengo ya estos síntomas, sean estos hemorragia, haya sido esto por hemorragia o por isquemia, tengo esta gran variedad de síntomas. He llegado a una casa de salud, me han dicho que esto se debe a que se infartó, a que tiene una persona, a que mi paciente tiene una enfermedad cerebrovascular. ¿Qué es lo que yo como familiar puedo esperar? ¿Qué debo esperar o qué tengo, qué idea debo tener en mi cabeza luego de que me dicen de que mi paciente, que mi familiar, que mi mamá tiene esto? ¿Qué tengo que esperar? ¿A qué me tengo que atener? Pues esto es muy importante porque a veces nosotros nos confundimos. A veces nos confundimos porque yo ingreso con mi papá, con mi mamá, que nada más ingresó porque tenían un problema de lenguaje. Yo le llevé al médico solo porque se le empezó a enredar un poquitico la lengua. Y entonces se le enredó un poquitico la lengua, yo no le entendía muy bien y le llevé al doctor y él me dice que tiene un infarto, que tiene que ingresar, y a las pocas horas de pronto yo le veo y está inconsciente. Entonces, eso es algo que sí tenemos que esperar. Un infarto cerebral o una hemorragia cerebral es de sumo cuidado, sobre todo los primeros días en que se instaura la enfermedad. ¿Por qué? Porque estos cuadros son de carácter progresivo. Es decir, pueden empezar muy leves, pueden empezar muy simples y pueden complicarse en el transcurso de los días. De ahí la importancia de que estos pacientes tienen que estar ingresados en una casa de salud. De ahí la importancia que estos pacientes ameritan estar hospitalizados para observación, a pesar de que usted lo vea bien, a pesar de que usted considere que mi papá no necesita estar hospitalizado, de que yo puedo verlo en la casa, de que yo puedo traerlo nada más que si se pone mal. Recuerde que es mucho más fácil asumir una emergencia estando dentro de una casa de salud que desde la casa y luego trasladarlo a una casa de salud, ¿verdad? El tiempo es oro. Y como habíamos dicho en un programa previo, la enfermedad cerebrovascular se llevaba el oro, la plata y el bronce. ¿En qué? En discapacidad, en mortalidad y en demencia. Cuando hablamos de la fase aguda, es decir, de cuando apenas empieza la enfermedad, cuando apenas empieza el infarto, cuando apenas empieza la hemorragia, el riesgo más alto es el riesgo de mortalidad, ¿verdad? Porque empieza y luego puede complicarse y el paciente puede fallecer. Una vez que hemos logrado la estabilidad, lo que nosotros tenemos que correr con el riesgo es de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La persistencia de los trastornos del lenguaje, la persistencia de los trastornos de la fuerza muscular y la persistencia de los trastornos conductuales. Entonces aquí es de suma importancia la labor que tiene más que el médico, porque el médico va a hacer que el neurólogo, ¿qué vamos a hacer los neurólogos? Vamos a colocar la medicación correcta, vamos a evitar que se complique, vamos a evitar que se presente o procuraremos evitar que se presente un nuevo evento cerebrovascular, pero la base o la clave, el éxito
está en la rehabilitación. ¿Y cómo tengo que rehabilitar? La rehabilitación no es netamente la fuerza muscular. La rehabilitación está en entender que somos un todo. Y no se, al infartarse una persona, al tener una hemorragia cerebral, no únicamente tomamos la parte de la fuerza. No únicamente se quedó débil de los brazos o débil de las piernas, también se comprometió que su intelecto. Entonces es muy importante tomar en cuenta que nosotros tenemos que fortalecer la parte intelectual de mi paciente, la parte intelectual de mi familia. ¿Cómo fortalezco yo el intelecto de mi paciente? ¿Cómo fortalezco yo las funciones mentales superiores de mi papá? Primerito, yo no tengo que forzar las cosas. Y ese es un error que solemos cometer nosotros, eso es un error que solemos cometer las personas, porque en realidad nosotros lo que queremos es, pero mira papá, mira mamá, pero no te acuerdas, pero tú te fuiste, pero tú hiciste, pero acuérdate. Y entonces nosotros hacemos que ellos caigan en estado de ansiedad. Entonces no hay que forzar las cosas, pero lo que sí podemos es fortalecer. ¿Fortalecer desde dónde? Desde los ejercicios de memoria, ¿sí? Entonces es sumamente importante. Aparte de la rehabilitación, aparte de tratar de recuperar la fuerza de los brazos, la fuerza de las piernas, la movilidad, aparte de hacer que vuelva a caminar, el recuperar que esa persona vuelva a interactuar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué consiste el ejercicio de memoria? Muy bien, ¿qué comiste hoy? ¿Cómo se prepara el arroz? Dime, ¿cómo planchas la ropa? Cuéntame, ¿qué pasos tienes que seguir para prender un cigarrillo? Mira, vístete y desvístete. Ciérrate la camisa y vuélvetela a abrir. Porque de esa forma nosotros estamos trabajando actividades aprendidas. A veces la enfermedad cerebrovascular compromete todo lo que nosotros aprendimos a lo largo de la vida. Entonces, después de que una persona ha pasado por un evento hemorrágico, después de que una persona ha pasado por un evento isquémico, la persona olvida cómo vestirse, la persona olvida cómo caminar, la persona olvida cómo cocinar, porque se compromete precisamente el área del encéfalo en donde nosotros guardamos todas las actividades que aprendimos. Entonces, es muy importante trabajar y recuerde, cuando una persona se rehabilita, no estamos hablando de que es un niño pequeño. Ese es un error que nosotros cometemos, porque decimos, es que volvió a ser un niño chiquito. Y no es así, porque un niño pequeño tiene en primer lugar su cerebro intacto. Y en segundo lugar, está ávido por conocimiento y está en capacidad de aprender. Una persona que ha sufrido un infarto, una persona que ha sufrido una hemorragia, no es un niño chiquito. Es una persona que ya aprendió en una etapa previa de su vida. Ya aprendió a caminar, ya aprendió a vestirse, ya aprendió a hablar, ya aprendió a escribir. Pero debido a un problema de salud, perdió esa capacidad que ya aprendió antes. Entonces estamos hablando de hacer que vuelva a adquirir una capacidad que aprendió y eso es más difícil porque como ya dijimos, la neuroplasticidad en estas edades mayores de 50 años es menor. Existe, sí existe, pero es muchísimo menor. Por lo tanto, hacer que esta persona recupere todas las actividades perdidas o todas las cosas aprendidas va a ser más difícil. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros es de muchísima paciencia. Necesitamos de muchísima paciencia porque es nuestro paciente, porque es su familiar, porque su papá, su mamá, su hermano, su esposo. En primera instancia se va a frustrar. Se va a frustrar porque él sabe que tiene que comer y quiere hacerlo solo, pero no va a poder agarrar la cuchara. Y quiere vestirse y muchas veces sabe cómo hacerlo, pero no puede. Y quiere comunicarse, pero también le resulta difícil. Entonces todo eso genera frustración. Entonces cuando nosotros hablamos de la etapa rehabilitadora que viene después de una enfermedad cerebrovascular, estamos hablando de un trabajo conjunto, de un trabajo que se realiza entre el familiar, sí, la persona que está a cargo, un trabajo que se realiza con la persona que está afectada y con el equipo médico, porque este no es nada más el trabajo del fisioterapeuta, el neurólogo y el paciente, no.
Es el trabajo de un fisioterapeuta, del neurólogo, del psicólogo, del paciente y de la familia del paciente. Este tipo de personas necesitan siempre estar acompañadas. La compañía es muy oportuna, aunque a veces ellos o ustedes puedan sentir el rechazo de su familiar. La compañía es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo no le doy la compañía, si yo no le doy el soporte, si yo no le doy el apoyo, difícilmente ellos logren salir adelante. Porque vamos a necesitar apoyo para todo, apoyo para hablar, apoyo para comunicarnos, apoyo para comer, para vestirnos, para trasladarnos, para volver a ser las personas que éramos antes, para tratar de cumplir las actividades que hacíamos antes. Siempre vamos a necesitar de apoyo y obviamente es un proceso desgastante para el familiar y para el paciente, pero es un proceso que se tiene que hacer en conjunto si se quiere llevar a cabo con éxito. Ahora les invito a todos, vamos a escuchar una pieza musical y luego vamos a seguir hablando de enfermedad cerebrovascular, cómo enfrentar las complicaciones. Entonces, continuamos con su programa de todos los martes, Cápsulas Neurológicas, a través de su radio, Obsesión Radio. Les invitamos a que nos sigan todos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en nuestra página de internet www.obsesionradio.com. obsesionradio.com. Y como decimos, ¿cómo enfrentar la enfermedad cerebrovascular? Pues muy bien, hemos hablado ya del proceso rehabilitador. Ahora, ¿qué tan exitoso es el proceso rehabilitador? Independientemente de la intensidad con la que llevemos a cabo el proceso rehabilitador, no podemos garantizar el 100% del éxito. ¿Por qué? Porque eso va a depender de muchos factores, del número de terapias que se haga por semana, de lo temprano con lo que se inician las terapias. También eso es muy importante. Mientras más pronto se inicia la terapia rehabilitadora, es mejor. El número de horas que se dedique a la terapia rehabilitadora. Hablando como terapia rehabilitadora, ya dijimos, no únicamente la terapia física, estamos hablando de terapia física, de terapia de lenguaje, de terapia ocupacional, de terapia psicológica y del acompañamiento al familiar. Entonces, cuando nosotros hablamos del éxito de la rehabilitación, estamos hablando también cuando hablamos del éxito de la rehabilitación, estamos hablando también de que depende de la respuesta del paciente y eso es algo que nosotros no podemos predecir. Nosotros no podemos predecir de qué manera un paciente va a responder a la rehabilitación porque ese es un factor genético. Yo no puedo predecir la tasa de neuroplasticidad o el índice de neuroplasticidad que tenga una persona a cierta edad. Yo sé que los niños menores de 5 años tienen una tasa de neuroplasticidad muy, muy, muy alta. ¿Sí? Pero yo no puedo decir que este niño va a tener una neuroplasticidad mayor que este niño a pesar de que los dos tengan 5 años. De igual manera, en los adultos, yo no puedo predecir quién va a responder de mejor manera a la rehabilitación, porque hay factores que dependen nada más del individuo. ¿Sí? Entonces, lo que sí es que tenemos que dedicarnos de lleno a la rehabilitación. ¿Por cuánto tiempo? Saber que tenemos que ser sumamente pacientes, porque los resultados nosotros no los vamos a ver al primer día, a la semana, al primer mes. Dependiendo del evento que tuve, los resultados se verán. En los eventos hemorrágicos, la recuperación es mucho más rápida, aunque la mortalidad es más alta, pero el evento hemorrágico, los derrames cerebrales, nos dan una tasa de recuperación muchísimo más alta que los infartos. En los infartos las secuelas son mucho mayores y es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he iniciado mi terapia rehabilitadora, yo tengo que tener claro también que qué es lo que voy a poder mejorar y qué es lo que no voy a poder mejorar. Tener en cuenta que posiblemente no llegue a ser la persona que yo era antes del evento, pero puedo llegar muy cerquita a ser lo que yo era antes. Eso sí, puedo acercarme muchísimo a ser quien yo era antes. Y otra cosa muy importante
sobre todo en las personas adultas mayores, son los trastornos conductuales. Hay secuelas para las que no existe terapia y entonces el acompañamiento del neurólogo se vuelve algo esencial en este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque a donde no llega la terapia rehabilitadora, a donde no llegó el fisioterapeuta, a donde no llega la terapia psicológica, a donde no llega la terapia ocupacional o la terapia de lenguaje, tiene que llegar el neurólogo con la medicación. Porque, por ejemplo, el trastorno conductual que le queda a una persona que sufrió un infarto del lóbulo frontal, eso es algo que no se puede modular con una terapia. Es algo que no se puede modular con una terapia psicológica, es algo que no se puede modular con una terapia de yoga, ¿verdad? Eso lleva un neuromodulador diferente y para eso nosotros necesitamos un acompañamiento directo del neurólogo. Aunque a veces nos puede parecer tedioso, aunque a veces podríamos decir que no resulta o que no vemos mejoría significativa, recuerde que el alcanzar una estabilidad es la base en este cuadro. Quiero invitarles a todos a hacer una reflexión en torno a esto, sobre todo cuando tenemos personas adultas mayores que han pasado por una enfermedad cerebrovascular. La consecuencia más grande que tienen que afrontar los familiares es precisamente esa: el trastorno conductual y los trastornos demenciales. Existe un cuadro demencial que se conoce con el nombre de una demencia vascular y de ahí la necesidad del acompañamiento, que son trastornos de la memoria, de la conducta y un cuadro demencial que se presenta 6 meses posteriores a haberse instaurado una enfermedad cerebrovascular, sea este un infarto o sea este una hemorragia. Es muy importante el acompañamiento del médico para poder identificar esto y poder poner un tratamiento adecuado. Y más que nada para poder dirigir al familiar y que el familiar pueda irse adaptando poco a poco a qué es lo que va a suceder con mi papá, qué es lo que le va a pasar a mi mamá. Obviamente estos son los cuadros críticos, obviamente estos son cuadros que a ninguno de nosotros nos gustaría atravesar, pero es importante que se mencionen estos cuadros. ¿Por qué? Porque entonces tenemos el día de mañana personas que después de 2 años les dan un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, cuando en realidad no se trata de una enfermedad de Alzheimer, sino una demencia vascular, porque se presentó precisamente después de un infarto cerebral, después de una hemorragia cerebral, después de un trauma de cráneo, ¿verdad? Después de un accidente grave en el que sufrió un trauma de cráneo o tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para drenar un hematoma y 6 meses después empezó con trastornos conductuales, trastornos de memoria, ¿verdad? Agresivo, irritable, crisis convulsivas y le dicen es una enfermedad de Alzheimer porque ya está viejito. No, recuerde que el llegar a viejo, sí, el llegar a viejo no es sinónimo de llegar demente. El término de demencia senil no existe. Porque no quiere decir que, eso quería decir que todos los viejitos tendrían que llegar a estar locos en una etapa de su vida. Y no es así. La demencia es una enfermedad. Y cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, la enfermedad cerebrovascular cursa con cuadros demenciales. Entonces, sobre todo si usted es familiar de una persona que sufrió una enfermedad cerebrovascular, y que sea un adulto mayor, es sumamente importante el acompañamiento para tratar de prevenir de alguna manera que haga un cuadro demencial vascular. ¿Sí? En realidad, como yo les había comentado el día de hoy, el programa iba a ser un programa corto. Espero yo que haya sido de ayuda, que haya podido aportar con dudas, con inquietudes, que hayamos podido responder las dudas más comunes que existen en torno a la enfermedad cerebrovascular. Yo les invito a que nos acompañen en nuestro próximo programa del día martes. Este es su programa Cápsulas Neurológicas, su programa de todos los martes a través de Obsesión Radio, un programa que pretende educarlo, que busca mejorar la calidad de vida de quienes nos escuchan. Les invito a que nos escuchen el próximo martes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya. Les invitamos a que nos escuchen también el día de mañana con María Fernanda Rengel, nuestro programa internacional desde México, Toc Toc.
TikTok. Saludos a nuestro DJ de la radio, a Willo Maldonado también, que está conectado. Un saludo especial a Rosario Espinosa, que nos está siguiendo el día de hoy y nos ha mandado saludos. A Dianita Becerra, también nuestra conductora del programa del día lunes, ¿verdad? Un saludo especial a María Belén Cabrera, una compañera muy querida de la radio. También a Johnny Beltrán, que está viendo nuestro programa. A todos a que nos acompañen el próximo día martes. Este es su programa. Milton Naula, por favor, síganos en Mundo Pub el día de mañana también, antes de Toc Toc. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy.